Cuando usted ve esto, la muerte de un cordero, que cada vida, cada familia tiene que sacrificar, está representando a Jesucristo. Está muriendo el inocente, que es el cordero, por los culpables. Los culpables somos todos los pecadores. Pero ¿quién está muriendo por los culpables? El cordero. ¿Quién es el cordero? Jesucristo es el cordero de Dios. Y entonces, ¿qué está sucediendo con ese acto de fe? Dios va a causar la salvación. La salvación es cuando Dios derrama la sangre al sacrificar el animal. La sangre es derramada completa, toda la sangre del cordero. Ahí está la vida del cordero. Le derrama su sangre. El cordero muere, pero esa sangre que derrama es la que ponen en las puertas y es lo que protege de que no mueran los pecadores. Eso es lo que es la salvación. Cuando usted acepta a Jesucristo por primera ocasión, cuando le ha dicho a Jesús, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, es cuando tú agarras y sacrificas a Cristo y su sangre de Él es derramada para que te limpie de todo el pecado y te libere del diablo que te ha esclavizado o nos ha esclavizado en el pecado. Eso es lo que Dios llama la salvación, que quiere decir la liberación del dominio del diablo para que ya no nos force a pecar, a continuar haciendo el pecado. Nadie puede ser libre o libertado de seguir pecando si no viene alguien que sea superior al que lo ha esclavizado. Y ese superior es Jesucristo. Por eso, mis hermanos amados o amigos, usted si no ha recibido a Jesús como su Salvador personal y no le ha dicho a Jesús, perdona mis pecados abiertamente y directamente, reconociéndose usted que sí es pecador, entonces, si no lo ha hecho, debería hacerlo para que en el momento que usted le pida a Jesús que lo perdone, Jesús es como que usted sacrifica al Cordero, que es Cristo, y el Cordero muere por usted, por sus pecados, y su sangre es lo que le limpia de todo su pecado. Y en ese momento el diablo, al ya no tener pecado, lo deja libre, ya no lo puede dominar. A eso es lo que se llama la salvación, la liberación de Egipto, la liberación del pecado. Cuando Cristo llega a su vida por primera vez y lo compra con su sangre y usted sale libre del dominio del diablo. Eso es la salvación. Eso es lo que diríamos, por ejemplo, para los que ya recibimos a Cristo, es lo que Cristo hizo por nosotros cuando lo recibimos. Es lo que hace la sangre o hizo la sangre de Jesús por primera vez que lo aceptamos como nuestro Salvador. La sangre del Cordero es derramada. Eso es lo que pasó. Pero después de eso hay otra acción que sigue haciendo la sangre de Jesús, pero es la sangre rociada. Todavía, aunque ya Dios nos ha salvado, todavía seguimos pecando y cada vez que pecamos necesitamos sangre sobre nuestra vida. Cada vez que pecamos necesitamos ir al trono, ir a Jesucristo. No es sacrificar otra vez el Cordero, ya fue sacrificado, pero queda un reservorio, queda una parte de sangre que no fue totalmente derramada, sino que es conservada, y esa sangre es la que el Señor Jesús usa cada vez que pecamos y venimos, le pedimos perdón. Él siempre, después que le pedimos perdón, nos hemos arrepentido, le confesamos nuestro pecado y le pedimos que nos perdone. Después de eso, Jesús hace esto. Con su dedo índice, moja su dedo en esa sangre de Él y nos hace así, nos rocía con su sangre. Es lo que dice Pedro, que la sangre rociada, cuando Él nos rocía con su sangre, lo que hace es limpiarnos otra vez del pecado que hemos cometido, ya no cuando estábamos allá en Egipto, que estábamos viviendo sin Dios. Ahora ya, aún estando con Dios, todavía pecamos. Y cuando pecamos tenemos que ir con Jesús y pedirle perdón, y cada vez que lo hacemos, siempre Jesús nos rocía con su sangre, porque hay un propósito. Cuando nosotros venimos a Él y le pedimos que nos rocíe, es porque ese pecado, si no nos lo borra, entonces el diablo vuelve a tomar posición de nosotros y ya no podemos obedecer a Dios. Esa es la razón por la cual Jesús tiene esa sangre. Cuando pedimos perdón, y Él nos rocía con su sangre, entonces nos borra otra vez el pecado
que hemos cometido y volvemos a caminar con Dios en obediencia otra vez. Esa es la vida que, como digo, la forma como administra Dios la sangre de Jesús. Primero la salvación y después que ya fuiste salvo vas a continuar necesitando, todos los que hemos recibido a Jesús, necesitamos cada momento la sangre de Jesús. Cada vez que pecamos necesitamos que el Señor nos rocíe con su sangre. No podemos vivir una vida limpia de pecado si no hay sangre rociada en nuestra vida, hermano amado. No intente ni pretenda, como digo, a hacer el mal o haber hecho el mal o haber pensado el mal, dicho el mal, hecho el mal y pensar que usted va a ser obediente a Dios. Es imposible que usted o yo o cualquiera pueda obedecer a Dios si la persona ha hecho el mal y no ha ido a pedirle perdón a Jesucristo, arrepintiéndose de su pecado y su maldad. Esa persona, aunque aceptó a Jesucristo, su vida diaria va a ser muy baja. Quiero decir, su conducta va a ser vergonzosa. Va a hablar de Dios, pero su comportamiento va a ser como que no conoce a Dios. Son gente que maldicen, que hacen cosas malas, ven cosas malas, hacen muchas cosas como que Dios no está ahí con ellos. ¿Por qué? Porque están mugrosos. No es que no aceptaron a Jesús, pero están mugrosos. Tienen odio, tienen celos, tienen envidia, maldicen, roban, hacen de todo, adulteran, fornican, hermano, de todo. Y dicen que son hijos de Dios, claro, porque aceptaron a Jesús, pero sus almas están mugrosas. Están exageradamente mugrosas. ¿Por qué? Porque no están continuamente ante el trono de Dios. Cada vez que pecamos, venimos con Él, le pedimos perdón y nos rocía y nos limpia con su sangre y nos deja limpios. Entonces tenemos la opción a obedecer en lo que todo pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando hemos desobedecido y venimos, le pedimos que nos perdone, nos rocía, ya nos quita el pecado y volvemos a continuar obedeciendo en eso que no pudimos obedecer. Ahora vamos a poder obedecer. Y así es como el Señor nos administra su sangre. Sin sangre no podemos obedecer a Dios, mis hermanos. Así es. Así que con todo esto que ya le he dicho, que es amplio, usted estudie más esa parte. Ahora voy a tomar puntos más específicos de lo que la sangre de Jesús hace por todos nosotros. Quiero decirle que la sangre de Jesús es la base, mis hermanos amados, de lo que es nuestra fe. Creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y lo que derramó en la cruz es su sangre. Lo que limpia el pecado de cada ser humano es la sangre de Jesucristo. Hermano, tiene que entender esto. Cuando Dios nos dio a Jesús, pero en Jesús está la sangre. ¿Por qué la sangre? Pues si todo el mundo tiene sangre, ¿por qué no con la sangre de alguien más? Para que no hubiera venido Jesús a morir. No, porque tenía que ser una sangre sin mancha, una sangre pura que nunca tuvo mancha. ¿Y cómo se sabe que una sangre es sin mancha? Para que sea una sangre sin mancha tiene que nunca jamás haber pecado. Cuando uno peca, todo se descompone, hermano. Se contamina. Adán estuvo bien mientras no pecó, pero cuando pecó, ¿qué pasó? Se separó de Dios, su sangre ya no funcionó, entró la muerte física. Eso es lo que pasa. Así que la única sangre que limpia del pecado es Jesucristo. Por eso es que el Salvador no son muchos salvadores, solo es Jesucristo. Dice que el Padre nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo único, para que todos los que creamos en Él seamos salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado, del dominio del diablo. El diablo domina a la gente por el pecado que cometemos. Cuando la persona peca, queda bajo el dominio del diablo. ¿Cómo va a ser liberado? Solo si acepta a Jesucristo como su Salvador. Si no, nunca dejará de pecar. Nunca. Y será el infierno por no haber aceptado a Jesucristo.
Se irá al infierno no porque Dios no lo ame, Dios le dio a Jesucristo. Lo que hizo es que la persona no aceptó a Cristo como su salvador personal. Y eso es lo que lleva a la gente al infierno. Dios lo ama y nos da el medio para ser salvos. Pero si rechazan a Jesucristo, si no dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, entonces esa vida tendrá que ir al infierno. Esa es la razón por la cual la gente va al infierno, porque tienen pecado. Y ese pecado no los deja ir al cielo, porque nadie puede ir al cielo con pecado. Por eso Dios envió a su Hijo a morir a la tierra. Aquí es donde tenemos que aceptar a Cristo. Y cuando aceptamos a Jesús nos borra el pecado y entonces pues ya tenemos la opción de que estemos con Jesús, porque eso es lo que Dios nos ofrece, vida eterna a través de Jesucristo. Así que mis hermanos amados, esto es lo que Dios es la base, la sangre de Jesús es la base de nuestra fe, hermano. No es una religión, Dios no nos dio ninguna religión. El hombre se ha inventado religiones, ninguna religión salva, mi hermano amado. Si tú tienes la tuya, si la quieres tener, tenla. Si eso crees que te ayuda. Pero quiero decirte que todas las religiones son vanas y no sirven para nada. Ningún religioso ha ido al cielo. Los que han ido al cielo son los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Si no somos lavados de la sangre de Jesús, ninguno, aunque tenga 1000 religiones o 10,000 religiones, todos irán al infierno, porque ninguna religión salva. Dios no dijo, tú vas a ser de tal religión. Dios dijo, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere ir con Dios al cielo, ha de ir por medio de que Jesús le perdone sus pecados, porque nadie que tenga pecado podrá regresar con Dios. Dios es santo y nadie con pecado se puede acercar a Dios el Padre. Por eso es que Dios envió a su Hijo con la sangre, para que su sangre nos borre el pecado y entonces nos da el acceso otra vez a estar con el Padre. Es lo que Jesús dijo. Voy a leerle en Mateo capítulo 26 y el verso 26. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí Jesús mismo está declarando que su sangre va a redimir, va a borrar los pecados de la persona que reciba a Cristo como su Salvador. Por eso, mis hermanos amados, Jesucristo, la gente pregunta de qué religión eres, hermano. Si la gente te pregunta de qué religión eres, no pierdas tu tiempo dando explicaciones de tu religión. Asegúrate que Jesucristo es tu Salvador. Asegúrate que tú le has dicho a Jesús que te perdone tus pecados personalmente y que tú voluntariamente lo has recibido como tu Salvador. Eso es lo que te tiene que preocupar, no qué religión eres. La palabra religión es aparentar como que eres. La religión te lleva a aparentar como que eres muy buena gente, pero por dentro sabemos que tenemos podredumbre, hermano, odio, celos, envidia, deseos inmundos, perversos. Eso es ser religioso. Aparentar como por fuera que están muy santos y por dentro están podridos. Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera bonitos, pero por dentro tenían podredumbre. Eso es lo que es una religión, hermano. La religión nunca ha santificado a nadie. La religión no puede quitar el pecado. Lo que quita el pecado es la sangre de Jesús. Y solo se aplica la sangre cuando uno la pide. Dios no te va a andar ofreciendo, te quiero poner la sangre. Él no va a hacer eso. Tú tienes que reconocer si eres o no pecador. Cuando tú reconoces eso, tú vienes con el que tiene la sangre, que es Cristo, y tú lo aceptas. No porque alguien te force, si tú quieres. Nadie, ni Dios te va a forzar. Si tú no quieres recibir a Jesús, Dios no te va a forzar a que lo hagas. Pero vas a tener que recibir las consecuencias de tus actos. Eso es indudable. Cada vida va a tener que recibir las consecuencias directamente de sus acciones que haya hecho mientras estuvo en su cuerpo. Por eso, la salvación no solo es mientras estás en el cuerpo.
Es una mentira que después de que te mueres alguien te va a sacar de esa. Jamás nadie va a poder salir de ahí. Así como la persona cuando muere físicamente en esa condición queda eternamente. Por eso es tan importante que nosotros, hermano amado, tomemos decisiones y la más importante es en tu vida. La más importante de toda tu vida es la que va a afectar tu eternidad, hermano, y es esta. ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? Si lo has hecho ya, has hecho la mejor decisión de tu vida. Tal vez digas, pero es que yo soy tal cosa profesional, que es una gran decisión. Qué bueno que la hiciste. Pero eso, hermano amado o amigo, eso no va a definir tu eternidad. Lo que va a definir tu eternidad es la decisión que tomaste respecto a Jesucristo. Eso es todo en la vida. De ahí en adelante habrá otras cosas que atender. Ahora, dice, el Señor nos enseña a través de habernos dado a Cristo y en Cristo su sangre. ¿Qué nos da Dios a través de Cristo? ¿Qué nos ofrece Dios? Nos ofrece vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna? Vida eterna, mi hermano amado, es continuar en comunión eternamente con Dios. Eso es lo que Dios nos ofrece cuando tú aceptas a Jesús y Jesús borra con su sangre tus pecados. Dios el Padre te está ofreciendo que al no tener pecado puedas tener comunión eternamente con Dios el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo, hermano. No una religión, sino una vivencia en su presencia. Por la eternidad, la gente está asustada y se asusta y piensa que solo tenemos vida mientras estamos en el cuerpo. Mis hermanos amados, en el cuerpo estamos muy poco tiempo. La razón de estar en el cuerpo solo es mientras tú y yo aprendemos a vivir por fe. Somos salvos por fe. Quiere decir que tenemos que amar a Dios sin verlo. Eso es fe. Amar de tal manera, por eso nos dio los mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Pero no lo ves. ¿Cómo lo puedes amar? Cuando tú lees y empiezas a aprender de eso, te das cuenta de lo que Dios dice y entonces empiezas a ejercitarte en la fe, empiezas a confiar en Él sin verlo. ¿Y hasta cuándo vamos a estar en el cuerpo? Hasta que aprendamos a hacer las cosas que Dios nos manda en su palabra, estando en el cuerpo, sin verlo. Eso es fe. Pero cuando terminamos las obras que Él nos dice que hagamos y las terminamos por fe, entonces ya podemos irnos de la tierra y nos podemos ir con Dios, hermano. Eso es lo que, en otras palabras, estamos en el cuerpo solo mientras aprendemos a vivir y a depender completamente de Dios sin verlo. Eso es fe. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Y dice en Romanos, y el justo vivirá por fe. Significa vivirá por lo que cree, no por lo que mira en sus sentidos naturales. Usted no ve a Dios, Dios es espíritu, pero yo creo en Él más que lo que ven mis ojos naturales. Creo en Él. Es lo que sustenta mis movimientos, mis convicciones. Todo lo sustenta Jesucristo, hermano amado. Es por fe, no por lo que ven mis sentidos. Por eso la gente cuando vive por sus sentidos naturales se derrumba porque se apoya en lo que sus ojos miran. Si ve que está nublado, se pone todo triste. Si ven las circunstancias, se derriban. ¿Por qué eso, hermano amado? La gente depende de lo que ve. Eso no es real. Solo es momentáneo. Nosotros tenemos que apoyarnos en lo que permanece para siempre. Dios es eterno. Él no tiene principios de días ni fin de vida. Por eso es que nuestra fe tiene que estar en Dios, hermano mío. Ahí tiene que estar. Si tu fe no está ahí, ponla ahí, hermano. Y quita tu fe de los que tus sentidos naturales te dicen. Confía en lo que es inconmovible, en lo que no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea Dios, hermano. Somos bienaventurados si tu fe está puesta en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Mira, hermano, ¿por qué te conviene confiar en Jesús? ¿Qué tal si tú desechas a Jesús? ¿En qué vas a confiar? ¿En ti?
o en tu carro, en tu trabajo, en eso, o en alguna persona, eso sería no amarte a ti mismo, hermano. Tener confianza en lo movible, en lo físico, sería destruirte a ti mismo. Confía en lo inconmovible, confía en lo eterno, confía en lo santo, confía en lo justo, en lo recto. Confía en alguien digno, hermano amado, que nunca ha pecado. No confíes, hermano amado, en lo pecaminoso. Confía en algo puro y santo como es Cristo, como es Dios. Salte de la religión y ama con todo tu ser, como dice el mandamiento, a Dios. A Dios, y entonces tu vida traerá un fruto maravilloso. Muy bien, hermanos amados. Entonces Dios nos da a través de Cristo la vida eterna. Quiere decir vivir eternamente con Dios. ¿Qué sucede cuando alguien no recibe a Jesucristo como su Salvador? Su pecado no es borrado. Y cuando muere físicamente es llevado abajo al infierno y va a tener una muerte eterna. ¿Qué significa? Va a estar desconectado de Dios eternamente, pero no dejan de existir, solamente que van a estar en el fuego eternamente, donde está el diablo, o va a estar el diablo y sus demonios. Mire, hermano, la gente cuando rechazan a Jesús, ese es su futuro de ellos. Rechazar a Jesús es algo terrible y espantoso. Hermano, la gente va a estar con el diablo y con sus demonios en el infierno, en el fuego. ¿Por qué causa? Porque rechazaron la sangre de Jesús y no fueron lavados. Jesús les dijo esto a las gentes que estaban en su tiempo en San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mira, hermano amado, usted dirá, solo son palabras. Si usted las cree por medio de la fe, usted recibe la bendición que hay en estas palabras. Pero si rechaza lo que está escrito aquí, ya no sé qué decirle. Que Dios le ayude y que le dé entendimiento, hermano amado, porque sin Cristo nadie puede ir con Dios el Padre. ¿De qué nos salva el Señor cuando Dios nos da a Cristo y por medio de Cristo su sangre? Dice la palabra que Dios nos salva de la ira de Dios. Mi hermano amado, Dios el Padre nunca ha amado al pecado y nunca ha amado la maldad. Dios aborrece la maldad y aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque vienen del diablo. Por eso es que aborrece Dios a la maldad y al pecado. Dios ama al pecador, al que ha cometido el pecado, y lo quiere librar del pecado y de la maldad. ¿Cómo lo hace? Dándole a Cristo. Y por medio de Cristo, cuando la persona lo recibe, Jesús lo lava con la sangre de Jesús a esa persona y le quita su pecado y le borra toda su maldad. Entonces la persona puede tener comunión con Dios y lo liberó del diablo. Dios ama al pecador, pero nunca jamás va a amar al pecado ni a la maldad. ¿De qué nos salva la sangre de Jesús? De la ira. ¿Y cuál es el día de la ira? Cuando Dios tenga que hacer juicio y enviar a esa gente que rechazó a Jesús al infierno. Ese es el día de la ira de Dios en contra de aquellos que prefirieron su pecado y rechazaron a Cristo, hermano amado, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. Eso es lo que hace, hermano, cuando Dios nos salva. Ahora, quiero decirle cómo es que Dios hace y nos ayuda a nosotros, los que ya hemos creído en Cristo. La razón por la cual Jesús, nos instruye que celebremos la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es lo que leímos al principio, allá cuando en Éxodo 12, cuando Dios le dijo a los judíos que sacrificaran el cordero, pusieran la sangre en las puertas para que cuando viniera el ángel de la muerte no dañara a nadie los que estaban adentro de la casa. Entonces Jesús, lo que es la Santa Cena, dice, cuando tomen la Santa Cena, el pan que representa el sacrificio de su cuerpo y el vino que representa su sangre, dice, hagan esto en memoria de mí. ¿De mí qué? De mi sacrificio que yo hice por ustedes. Si una persona creyente no celebra la Santa Cena con regularidad, son personas que se ensucian y pecan y empiezan a vivir muy
muy bajos. Quiero decir, viven como que nunca han conocido a Cristo. Hablan mal, maldicen, hacen de todo y piensan que son hijos de Dios, hermano. Y es que son, porque si recibieron a Jesús, su espíritu es de Dios, hermano. Pero su alma está sucia. El diablo la tiene sucia, llena de mugre, de basura. Es un basurero su alma. Odia, tiene celos, fornica, adultera, maldice, hace de todo. Y habla según él de Dios, hermano, pero es una mugre lo que hay ahí dentro. Ahora, ¿por qué están así? Porque no hacen lo que dice aquí. Dice la palabra, Jesús dijo que celebráramos la Santa Cena, pero cuando celebramos la Santa Cena, la razón de eso, Jesús dijo, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mi sacrificio que yo hice por ustedes. Recuerden esto. Entonces, esto es un auxilio a nuestra fe para que estemos recordando y siendo agradecidos por cómo Jesús nos libra de la maldad. Hermano, tú que dices que eres un creyente, tú puedes ver tu vida ahora, el antes y después de Cristo. Puedes ver una diferencia entre tu vida ahora que estás en Cristo. ¿Es mejor que cuando Cristo no estaba en ti? Si la respuesta es sí, qué bueno, significa que estás a cuentas con Dios. Pero si tu vida, aún después que recibiste a Jesús, se parece igual, casi igual como era antes, estás mugrosito, hermano. Y es que tú no consideras en serio lo que hace la sangre de Jesús y no entiendes lo que es la sangre de Cristo y por eso estás mugroso. Esa no es la voluntad de Dios. Los hijos de Dios tienen que estar limpios de pecado. Por eso es la sangre rociada, para que seas limpio del pecado y de la maldad. Si no acudes continuamente ante el Señor a pedir perdón cada vez que pecas, tu alma es sucia o está sucia y el diablo tiene control de ella. Seguramente habrá muchos vicios y muchas perversiones en tu alma, porque el diablo es lo que hace. A la gente, no importa que son creyentes, les hace esas cosas. Y voy a mostrarte en Isaías capítulo 1 y el verso 18. Déjame mostrarte esto, porque el Señor nos enseña eso. Puedes leer todo el capítulo, pero quiero yo leerte solamente esa parte para que puedas ver lo que hace la sangre de Cristo. Así que dice el 1:18 en Isaías, eso es lo que es la Santa Cena. Nosotros frecuentemente la celebramos para hacernos conscientes y ser agradecidos por todo lo que el Señor nos libró y nos sigue librando. Cada momento que nosotros pecamos, acudimos al Señor, Él nos rocía y somos libres. Ok, quiero mostrarte lo que hace la sangre de Jesús. Dice en el capítulo 1 y el verso 18 de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A cuenta de qué? Pues hermano, tienes que darle cuentas al Señor de tus pecados, porque si no los das a cuentas ahora, ¿vas a esperar hasta que mueras? Y cuando mueras te lleven a juicio, y cuando te lleven a juicio, si ya moriste y no arreglaste tus cuentas antes de morir, tu pecado va a permanecer y va a traer un juicio sobre ti. No hay solución después de que mueres físicamente. La oportunidad de ser salvo y cualquier cosa que quieras y tengas que arreglar con Dios, tiene que ser solo y mientras estás en el cuerpo. Después que sales del cuerpo, queda todo así como moriste. Nada puede cambiar, así se eterniza la persona. No peques contra ti haciendo esa maldad. Arregla. Por eso dice aquí, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ve? No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero tú tienes que reconocer que lo has cometido y venir con Él y decir, Señor, perdóneme, porque mire, y le expones tu pecado y le pides perdón y dile que te ayude para que no vuelvas atrás.
y pídele que te rocíe y Él te rocía. Te deja más. Dice aquí, mira hermano, a mí me impresiona y quisiera que tú como creyente o tú que aún no has recibido a Jesús tienes que saber lo que hace la sangre de Jesús y cómo Dios te mira después que te has puesto a cuentas con Dios. Mira hermano amado, me impresiona. Dice, si tus pecados fueran como la grana o como, dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, tan feos los pecados, vendrán a ser como blanca lana. Mira cómo nos deja la sangre de Jesús. Después que confesamos nuestro pecado, Él nos rocía, nos deja más blancos que la lana. Eso, hermanos míos, eso es lo que hace la sangre de Jesús ahora. Aún después de que tú ya recibiste, ya fuiste salvo, cada vez que nos acercamos nos rocía, así nos deja cada vez que nos rocía, más blancos que la lana, nos quita todo el pecado y toda la maldad y ante los ojos de Dios somos limpios, hermano. Tú tienes que entender esto, hermano, para que dejes de jugar a la religión. Tú no necesitas una religión, necesitas la sangre de Jesús y mantenerte, como digo, a cuentas con Dios. El que te va a juzgar y que va a juzgar a cada ser humano no es la religión, es Jesucristo, es Dios. Y tú tienes que estar preparado ahora mismo, antes de morir físicamente. Si no quieres tener problemas después de que mueres, es ahora. Mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de poder arreglar. Dice el Señor en el verso 19, si quisieres ponerte a cuenta y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Te va a ir bien si te pones a cuentas con Dios, hermano. No necesitas palo, no necesitas juicios. Pero si no quisieres, si no te pones a cuenta con el Señor, quiere decir, no confiesas tu pecado, no te arrepientes y sigues en tu maldad, aún sabiendo que estás mal, entonces dice el 20, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aún aquí, estando en el cuerpo, les va mal a toda la gente que esconde su pecado y que se anda escondiendo, odiando. Hermanos, viven mal, les va mal, las cosas les salen mal, porque es la palabra que está dicha aquí, hermano. Sí, caminemos con Dios. Ahora, quiero leerte, por favor, en la razón de la Santa Cena. Hay un peligro, hermanos amados, qué bueno que celebremos la Santa Cena y la debemos celebrar porque es un mandato que Jesucristo nos dijo que tenemos que hacer. Ahora, la razón ya te dije por qué, porque nos ayuda a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pero aún cuando estamos antes de tomar la Santa Cena, dice que nos tenemos que examinar de cómo estamos, hermano. No sea que tomemos el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa su sangre, que lo tomemos indignamente. ¿Qué es tomar la Santa Cena indignamente? Quiero leerte esto porque esto es importante para ti como creyente, hermano. Si has tomado la sangre así, o digo la Santa Cena de esa manera, debemos arrepentirnos. Esto no es un juego. No lo es. Aunque algunos lo tomen así. Pero nota lo que dice. Dice en 1 Corintios capítulo 11 y el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, quiere decir con pecado, sin confesar al Señor, antes de tomar eso debemos de confesarle, Señor, perdóneme porque mentí, Señor, porque vos robé, lo que haya hecho. No importa, usted sabe lo que hizo. Debemos confesarle al Señor y pedirle que nos perdone y arrepentirnos de eso. Dice, ahora vuelvo. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es como que una persona cuando tiene pecado y come eso, es que a mí no me importa. Y como usted diría, si le hago una pregunta a usted, si hubiera estado en el momento que Cristo fue crucificado físicamente, usted diría, yo no lo hubiera hecho. Pero quiero decirle que cada vez que alguien toma la Santa Cena, con pecado, conscientemente que tienen pecado y no lo confiesan y no se arrepienten, son ellos los que lo crucifican.
Lo están crucificando, maldiciendo, lo están, hermano, haciendo terrible cosa al Señor. Por eso dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, esto es lo que nos recomienda, pruébese cada uno a sí mismo. Primero examínate cómo estás y luego si encuentras por el Espíritu Santo cosas malas, confiesa, arrepiéntete y después come el pan y bebe de la copa. Si tú haces eso y entonces te tienes que recordar de todo, entonces cuando le pides perdón, eso es ponerse a cuentas. Le dices al Señor que te perdone todo lo que el Espíritu te recuerda que tienes ahí, que no has arreglado con Dios, y entonces ya puedes tú tomar la Santa Cena sin preocuparte. Quiero hacer una aclaración. El diablo engaña a las personas. Hermano, con Dios no tienes que repetirle, Señor, perdóname el pecado que cometí hace 50 años. Hermano, si tú nomás una vez le tienes que pedir perdón a Dios por el pecado cometido. No estar pidiendo perdón a cada rato por el mismo pecado. Dios no quiere que le estés repitiendo tu pecado de todos los años. Con Dios ponerse a cuentas, le tienes que hablar del pecado que tú no le has hablado, del que tú has cometido y que nunca has pedido perdón por ese pecado. Eso es lo que tienes que hablar con Dios, arreglarlo con Él. El pecado que tú has cometido, que sabes que has hecho y que no le has dicho. Lo que ya hablaste con Él y que tú ya creíste que te perdonó, eso ya no lo tienes que volver a sacar a la plática con Dios porque eso ya está arreglado. Dios no necesita ese tipo de forma. Dios quiere que le hables de lo nuevo, por eso es la sangre rociada. La sangre rociada es para los pecados cometidos recientes, los que yo no le he pedido perdón, de eso le tengo que confesar. Y eso es lo que me tiene que borrar con su sangre, para que no se rompa la comunión con Dios. Eso es. Aprende eso, por favor, hermano, para que el diablo no te esté engañando, pidiendo perdón por pecados de hace mucho tiempo y te condena. Es que tú cometiste hace 10 años allá. Hermano, si ya pediste perdón por eso, Dios ya lo borró. Recuerda lo que hace la sangre de Jesús. Cuando pediste perdón, te dejó más blanco que la nieve, hermano. Acepta esas verdades. No tienes que dejar que el diablo te esté martillando. Pues por eso es que Jesús tomó tu lugar, hermano. Bendito sea Dios. Así que hermano sigue diciendo, porque el que come y bebe indignamente, quiere decir con pecado, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si la persona hace eso, le va a caer un juicio. ¿Y qué es el juicio? Dice, por lo cual hay muchos enfermos, algunos se enferman físicamente y se debilitan entre vosotros y muchos duermen. Muchos hasta se mueren físicamente porque su pecado es grotesco. Y al tomar la senda indignamente, ¡pum!, hermano, se pueden hasta morir. O se han muerto, no, pero han sido así. Eso es lo que pasa, hermano, cuando la persona no considera en serio como digo, hermano, la sangre del Señor. Te quiero leer aquí en Hebreos capítulo 10. Hay una palabra que la verdad a mí me asusta. Dice, esto es para creyentes. Porque es Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira, hermano amado, eso es cuando alguien toma la Santa Cena indignamente, que tiene pecado y aún así no le importa y dice, hermano, eso es terrible, eso es terrible. Por eso es que es severo. Es severo esta cosa y uno tiene que ser reverente, respetuoso a Dios. No estás hablando con un ser humano, como digo, con una persona pecadora común como nosotros. Estás hablando con el Dios santo, fiel, puro, perfecto. Y tú tienes y yo tener que reverencia. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Te quiero decir lo que dice la Biblia y para quizás de alguna manera decirte lo que dice, porque es de asustarse. No estás jugando una religión, estás jugando con tu propia vida y tu futuro. ¿Dónde vas a estar? Eso es lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo con la sangre de Jesús? Eso es lo que estás haciendo contigo mismo y tu eternidad. Por eso debes ser cuidadoso. La sangre se nos dio para que podamos ser libres del pecado, hermano amado, y podamos estar con Dios eternamente. Esa es la razón por la cual Dios nos dio a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es lo único que nos borra el pecado. No hay nada más. Absolutamente no hay nada que borre el pecado, sino solo la sangre de Jesús. Por eso, mi hermano amado, si tú dices que yo creo aquí, yo creo en tantas cosas, no importan cuántas cosas crees, si tú rechazas la sangre de Jesús, tu pecado permanece. Jesús le dijo a los sacerdotes de su tiempo, si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Y así es para todos. Y si alguien rechaza a Jesús, va a morir en su pecado y tendrá que ir al infierno. No es la voluntad de Dios que vaya nadie al infierno. Por eso nos dio a Jesús. Te animo a que tú escojas a Cristo y que lo aceptes como tu Salvador, porque no hay remisión de ningún pecado si no está la sangre de Jesús sobre ti. Tú dices, pero si yo nomás mentí una sola vez, hermanos, somos mentirosos todos. Tenemos mucha maldad. Pensamos mal de los vecinos, codiciamos a personas que no son nuestra pareja. Es mucha inmundicia, hermano amado. Eso es lo que le pasa a todo el ser humano, no solo al hombre, a las mujeres, a todo mundo. Y eso es pecado. ¿Y qué hacemos? Pues vamos con Jesús y le pedimos que nos perdone, que nos ayude y que nos rocíe con su sangre. ¿Cómo nos deja después que pedimos? Más blancos que la nieve ante los ojos de Dios. Tú tienes que entender esto, hermano. No es religión, es una manera, es una convicción, es una certidumbre, certeza, seguridad de lo que tenemos en Dios, de lo que Él hace por nosotros. Es una maravilla. La sangre de Jesús es maravillosa y yo estoy feliz que sea esta luz que es revelada a los que lo pueden entender. Así que mis hermanos amados, solo por medio de la sangre de Jesús podemos nosotros acercarnos al Padre. En Hebreos capítulo 10, el verso 19 dice que después que somos rociados con la sangre de Jesús, tenemos acceso al Padre, al lugar santísimo. ¿Sabes? Al único lugar puro y perfecto en santidad. Nada inmundo, nada sucio, nada torcido, nada perverso, todo es perfecto en el lugar santísimo donde el Padre es. El Padre es perfecto, perfecto en todo. Y todo lo que está ahí es perfecto. Nada imperfecto, nada inmundo, nada sucio, nada oscuro, nada, ninguna contaminación está ahí. Pues eso es exactamente lo que hace la sangre de Jesús. Cuando Jesús nos limpia y nos rocía con su sangre, nos deja tan blancos, tan puros, que ahora por esa pureza, por la sangre, podemos entrar sin temor al Padre y podemos decirle, Abba Padre, que significa hola papá, hola papito. Podemos entrar al lugar santísimo, podemos hablar con Dios el Padre. Porque el efecto que nos ha hecho la sangre, Jesús nos ha limpiado y ahora ya nada nos puede separar de ese lugar donde está el Padre. Esa es la razón por la cual Dios envió a Jesús, para atraernos hacia Él, no alejarnos de Él. Por eso envió a Jesús, para redimirnos del pecado y volver a traernos, porque Dios el Padre nos ama. Y Él quiere que estemos donde Él está, mi hermano. Por eso que nos rocía. Si no nos rociara con su sangre, aunque ya nos hizo hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús, estaríamos mugrosos y no puede entrar al lugar santísimo. Por eso es que la sangre rociada es una obligación para todos los que queremos tener comunión con Dios el Padre. Tienes que acudir a ponerte a cuentas continuamente,
Y Cristo nos perdona y entonces tienes acceso al Padre y recibes revelación de Dios, te abre su palabra, tu vida la libera de inmundicia, de pecado, de maldad, de toda esa basura y empiezas a caminar, hermano, con amor, con gozo, todo lo ves diferente. Es porque, hermano, te ha limpiado la sangre de Jesús. Ya no estás sucio en tus pensamientos, en tus deseos. Ya esa cosa se la quita la sangre de Jesús y ahora puedes pensar normal, puedes vivir normal, puedes hablar bien, hermano, todo bonito. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Por eso dice en 1 Pedro 1, dice que solo por la sangre de Jesús podemos obedecer a Dios. Si una persona, un creyente que está en Cristo, si cometió una cosa mala y se queda callado y no se pone a cuentas, su obediencia a Dios cada vez va a ser más lenta y va a ser cada vez peor. ¿Por qué razón? Porque el pecado pesa y entre más tarde en ponerse a cuenta, más pecado va a tener encima y menos va a poder ir al trono a confesar su pecado. Por eso se ve que hay personas que empiezan bien contentos y de repente se van, hermano, y se regresan a la misma posilga donde los sacó Dios. Al mismo lugar donde estaban antes, ahí se regresan. Porque tienen pecado acumulado, porque no entienden esto, no entienden lo que es la sangre de Jesús, no entienden el trono de la gracia. El trono de la gracia es donde Dios nos acercamos a través de Cristo para pedirle que nos perdone, que nos dé su auxilio, que nos rocíe con su sangre y entonces nos quita todo ese pecado y entonces ahora tenemos la oportunidad de volver a empezar a obedecer a Jesús. Voy a leerte digo en 1 Pedro 1, dice el verso 2, fuimos elegidos por Dios Padre en santificación. Dios nos eligió el Padre por la santificación. El Espíritu Santo es el que nos va limpiando de todo esto malo. Para que podamos obedecer, debemos ser rociados por la sangre de Jesús. Una vez que pecamos, el pecado es desobediencia a Dios. Si desobedecimos y no le pedimos a Dios perdón, no podremos obedecer porque ese pecado está ahí. Como digo, el demonio ese nos dominó, por eso hicimos el mal. ¿Qué necesitamos? A Cristo que nos perdone y que nos rocíe para que quite ese pecado y nos deje más blancos que la nieve y volvemos a tener comunión con el Padre y le decimos, Señor, perdóneme, ayúdeme, quiero obedecer. Y entonces el Señor nos ayuda. Cuando te rocía es la ayuda de Dios porque está removiendo tu pecado de ti y te ha dejado más blanco que la nieve y te ha dado la oportunidad de que otra vez intentes obedecer a Dios. Y cada vez que falles, hermano, pide perdón y que la sangre de Jesús te deja más blanco, vuelve a intentar obedecer. Obedece a Dios, porque fuimos creados para obedecer a Dios sin verlo. Eso es vivir por fe. Yo quiero agradar a Dios, quiero obedecerlo si pudiera con todo mi ser, caminar perfecto si pudiera, pero yo sé que no lo puedo hacer porque no es de humanos, es del Espíritu Santo hacerlo. Él es el que tiene que operar, pero esto así lo hace. Entonces nos quita el pecado y entonces nos da la oportunidad de obedecer a Cristo, obedecer al Padre. Esa es la razón. Sin la sangre nadie puede obedecer a Dios. La persona una vez que no se pone a cuenta, el pecado está en su vida y lo que va a seguir haciendo es pecar más en esa misma área. Porque ese demonio no lo va a soltar. No lo va a soltar hasta que la persona, si Dios tiene misericordia, lo libere y entonces pueda continuar libre de esa maldad y volver a hacer el bien. Lo que es correcto. Ahora, Dios nos dio a Cristo y su sangre. Hermanos míos, en primera de Juan capítulo 1 y el verso 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, dice en el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si tú no crees en lo que hace la sangre de Jesús, lo más seguro que estés muy sucio espiritualmente. No, lo más seguro es de cierto estás sucio espiritualmente.
¿Qué es suciedad espiritual? ¿Tienes mucho odio? ¿Tienes envidia? ¿Tienes celos? ¿Tú no perdonas con facilidad? ¿Maldices? ¿Puedes robar si tienes la oportunidad? ¿Eres infiel en todas las áreas? ¿En tu familia? ¿En donde quiera? Porque esa es la basura que el diablo pone en una vida. Es la manera como el diablo destruye al ser humano. Lo llena de esta basura, pero la gente, como es tan común esto, la gente no lo ve como que eso es malo, porque todo mundo está así. Mi hermano, lo único que te puede quitar eso es la sangre de Cristo. Cuando tú vienes con Jesús y le dices, Jesús, perdona mis pecados. Límpiame, mire, Señor, tengo odio, tengo celos, tengo envidia. Señor, lo que sea. Confiesa, en tu boca está la vida. Confiésale al Señor, Él está listo para perdonarnos. Pídele que te perdone y Él lo hará. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda la maldad. En Apocalipsis capítulo 1 y el verso 5, Jesús dice que Él nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué insisto que la sangre de Jesús borra el pecado? No solo lo tapa. Los animales en el Antiguo Testamento solo lo cubrían, no lo borraban. La única sangre que borra el pecado de nuestro ser es la sangre de Jesús, hermano. Por eso ama a Jesús con todo tu ser. Y cada vez que peques, pídele que te perdone y confiesa tu pecado y Él siempre te rociará y te dejará más blanco que la nieve ante los ojos de Dios Padre. Así que si el diablo regresa después que has pedido perdón y te dice, es que tú eres culpable, la sangre de Jesús me ha hecho limpio. Soy más blanco que la nieve ante Dios el Padre. Y aférrate a esa verdad eterna, hermano, y el diablo va a salir volando de tu vida. Y tú vas a empezar a superar tu calidad de vida, tu forma de pensar, de hablar, todo se va a levantar. Porque una vez que no tengas pecado, tu calidad de vida, el Espíritu Santo la levanta y empiezas a tener el carácter de Jesucristo. Una vida limpia, piensas limpio, miras limpio, todo limpio, hermano. Quiero decir recto, no con maldad, no con inmundicia. Así que mis hermanos amados, y Cristo cuando nos libra del pecado dice que Él nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Para cuántos está disponible la sangre de Jesús? En Apocalipsis 1, en el capítulo 5 y el verso 9 dice, está hablando de Cristo, dijo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ve, Dios no hace excepción de personas. Cristo es para cada ser humano. No importa su nacionalidad, su lengua, su raza. Para todos. Ahí está la demostración de que Dios ama a cada persona. Y Dios quiere que sean salvos todos. Todos reciban a Jesucristo. Reconózcanlo como su Salvador. Pídanle que los perdone y Él lo hará. Y luego, hermano amado, cuando tú recibes a Jesús eres salvo. Pero recuerda que aún después de ser salvo, en todo tiempo tenemos necesidad de la sangre rociada que dice en Pedro 1, que necesitamos la sangre, porque la sangre nos borra el pecado y entonces nos da la oportunidad de obedecer. Cuando pecamos desobedecimos a Dios. Cuando nos borra el pecado nos da la oportunidad de hacer lo correcto en vez de lo malo que hicimos. Así que así es. Ahora, también quiero terminar con esto, decirte que la sangre de Jesús está vigente. Mientras la persona está en su cuerpo, la sangre de Jesús está vigente para ellos, para los que están vivos en su cuerpo. Aún durante la tribulación, la sangre de Jesús va a salvar los pecados de la gente. Ahorita mucha gente no quiere de Dios, andan haciendo sus cosas donde andan. ¿Por qué? Porque hay gracia. Porque las personas dicen que Jesús va a venir, no viene. Y se van y hacen sus cosas, ¿verdad? Porque no creen que va a haber rapto, pero ese es su asunto de ellos. Después del rapto, viene la tribulación, el anticristo va a venir y va a reinar en toda la tierra y va a hacer destrucción por todos. Va a destruir a millones y millones y billones de gentes que han creído en Jesús.
pero que no se limpiaron, que estuvieron sucios. Los va a matar a todos. O muchos, por lo menos, muchos millones van a ser muertos. Ahora, note esto. Aún en la tribulación, esa gente que ahora no quiere nada, en ese día, en esos tiempos, la sangre de Jesús va a ser efectiva. Dice, aún en la tribulación la sangre de Jesús seguirá borrando el pecado de los pecadores que clamen a Él en aquellos días. Cuando ya no vean esperanza por ningún lado, van a decir, Jesús perdona mis pecados. Hermano, y la sangre de Jesús los va a borrar. ¿Y cómo los va a dejar? Más blancos que la nieve. La sangre de Jesús eso hace. No nomás quita un poquito la mugre. Borra todo, hermano, y los deja perfectos. La sangre de Jesús es perfecta. Borra el pecado. La sangre de Jesús, hermano mío, es poderosísima. Él nunca pecó. Ese es el poder que tiene la sangre de Jesús, borrarte y dejarte como que nunca pecaste. Eso es lo que es la sangre de Jesús. Y tienes que entender esto para que puedas gozarte y regocijarte en Dios, hermano. Solo así podrás ser feliz cuando entiendes lo que Dios hizo y está haciendo por ti cada vez que te acercas a perdóneme, Señor. ¡Pum! Te rocía. ¡Wow, hermano! Libre, como que nunca pecaste. ¡Qué maravilloso! Esto es libertad, hermano mío. Libertad en tu mente, en tu corazón, libertad en tu ser. En el nombre de Jesús. En el capítulo 12 de Apocalipsis, aún durante aquel tiempo, dicen, le voy a leer esta parte, perdón, antes, quiero leerle esta parte. En el 7:14, Juan dice que ve que sale de la gran tribulación una multitud de gente que no se puede ni contar. Y dice Juan, ¿de dónde han salido estos? Le pregunta un anciano a Juan y Juan dijo, yo no sé. Dijo, tú lo sabes. Y entonces el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, sus actos, sus pecados, han lavado sus actos en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que estando allá en el momento de la muerte física, que lo están persiguiendo, lo están matando, lo están destruyendo, ahí dijeron, Jesús, perdona mis pecados. Te reconozco como mi Salvador en ese momento. La sangre de Jesús, hermano, es aplicada a sus vidas y su pecado es borrado completamente como que nunca pecaron. Y por eso llegan al cielo y están maravillados. Dijo, ¿quiénes son estos millones y millones que ni se pueden contar? ¿De dónde han salido? De la gran tribulación. ¿Por qué van a salir de allá? Porque ahorita no hacen caso, pero van a salir de allá. Es que ahorita lo que viene es para la esposa. Por eso la gente, la mayoría de los creyentes no están avivados, porque no es para todos, sino que es para la esposa. El rapto de la iglesia es para la esposa. Es otra cosa. Ojalá que usted entienda esto y si no, lo entenderá después. Ahora, en el capítulo 12 y el verso 10, dice que en ese tiempo, hermanos, dice que, se lo voy a leer tal como está escrito. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Dios. Si tú no tienes la sangre de Jesús, nunca vencerás un demonio. Pero si tienes la sangre de Jesús en tu vida, tú vences. Aquí dice, y ellos han vencido al diablo, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando tú dices, Jesús, perdona mis pecados y te reconozco como mi Salvador, en ese momento la sangre de Jesús viene sobre ti, hermano, y te limpia más blanco que la nieve. Esa es tu victoria sobre el diablo. Cuando tú le dices a Jesús que te lave con su sangre, esa es tu victoria contra el diablo y contra el pecado y contra la maldad. Ama a Jesucristo, ama lo que Él ha hecho por ti. Y, hermano amado, conoce a Jesucristo. Conócelo y lee la Biblia con hambre, con deseo, con interés, para que tu vida tenga fruto y seas feliz aún estando en este cuerpo y en estas circunstancias. Tú eres feliz cuando sabes cómo te ve Dios el Padre, más blanco que la nieve,
más que la blanca lana después que te ha rociado con su sangre. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.